Ya has visto la promesa más pura romperse en el altar y el destino de una joven convertirse en cenizas en el mismo instante en que debería florecer. San Isidro, anidada bajo el velo frío de la niebla andina, era un pueblo donde el aire tenía el olor penetrante a café tostado y donde la reputación valía más que el oro y la verdad. El ritmo de la vida no lo dictaba el sol, sino la campana de la iglesia. Una voz de bronce opresora que parecía juzgar cada paso, cada susurro, cada intención. En este escenario de moral rígida y tradiciones conservadoras, el matrimonio era la única corona a la que una mujer humilde como Manuela Rivas, huérfana y criada por su abuela, podía aspirar. Un salvoconducto hacia el respeto y el futuro. En la mañana de su boda, Manuela, con apenas 18 años, era la personificación de la esperanza frágil. El lino blanco de su vestido, sencillo pero impecable, contrastaba con el frío cortante de la piedra de la iglesia y con la tensión palpable que flotaba en el aire húmedo. Sus ojos, grandes y castaños, no buscaban la imagen en el espejo gastado, sino el futuro que Esteban, hijo de una familia de posibles, le había prometido, una tabla de salvación de la pobreza y el estigma. La abuela, doña Elena, la vestía con manos temblorosas, pero la postura de la muchacha era inquebrantable, lo que el pueblo interpretaba como la calma de la inocencia, o el silencio de quien esconde un secreto, y esa ambigüedad ya alimentaba la desconfianza de la comunidad. Aguas, cuidado con lo que dicen, pensaban los más chismosos. La belleza de Manuela no estaba en la exuberancia, sino en su decencia, en la forma en que movía sus manos encallecidas por el trabajo o cómo miraba con una compasión natural a los olvidados del pueblo. Sin embargo, sentía el peso de ser menos, de no tener una dote de prestigio, de no contar con la bendición de una familia influyente, y esa fragilidad emocional la hacía vulnerable al juicio social, buscando la aceptación en la sonrisa de Esteban y en la aprobación forzada de los suegros. Su corazón, silencioso y observador, ya cargaba la herida de toda una vida de lucha, pero ese día, bajo el amparo del velo y la promesa sagrada, creía que todo se transformaría en luz. Cuando la campana de la iglesia sonó por tercera vez, convocando a los novios, una Manuela radiante e ingenua se dirigió al altar, caminando sobre la piedra fría que resonaba el peso de cada paso, ignorando los cuchicheos que se intensificaban a los lados de los bancos de madera oscura. El olor a incienso se mezclaba con el olor a cera y a tierra húmeda, creando una atmósfera pesada y solemne, un escenario listo para la solemnidad de una unión o, como la vida cruelmente demuestra, para la tragedia de un corazón roto. El cura, un hombre austero y de voz firme, estaba a la espera, y Manuela sentía el calor de un rayo de sol débil que atravesaba el vitral, una única bendición que le calmaba el espíritu. Esteban la aguardaba con una expresión que parecía más de incomodidad que de devoción, un sutil disfraz de honra forzada. A su lado, la madre, doña Inés, lanzaba una mirada fría a Manuela, un juicio silencioso de quien veía a la novia como un lastre, no como una bendición. Esa mirada de doña Inés, cargada de desprecio y codicia, era la primera grieta en la imagen de cuento de hadas, el presagio de que la tradición y el estatus estaban a punto de aplastar la fragilidad de la joven de corazón puro. El silencio en la iglesia era tan denso que se podía oír el latir del corazón de Manuela, un latido que pronto se convertiría en un eco de dolor. Esteban le tomó las manos con un apretón frío e insincero, y en el momento en que el cura inició la primera oración, el novio se inclinó hacia Manuela, no para un beso de promesa, sino para una declaración fría y fatal. En voz baja, pero lo suficientemente clara para que los primeros bancos escucharan, pronunció la frase que destruiría el mundo de Manuela. «Lo siento mucho, Manuela,
Pero no puedo. No puedo cargar con el lastre de un alma que ya carga la mácula del rechazo y la mala suerte que tu origen humilde presagia. El mundo se detuvo. No hubo grito, ni escena. Hubo el silencio de una copa de cristal que cae sobre el suelo de piedra, una rotura irreemplazable. Lo que siguió fue el susurro rápido, frío y venenoso de doña Inés Alcura sobre incompatibilidad moral y prevención de una tragedia. En pocos segundos, la noticia del rechazo, la humillación máxima, se extendió por la iglesia como un virus, amplificada por el juicio mudo de todos los presentes, que ya habían cambiado el velo blanco de Manuela por el estigma de la mujer abandonada, de la maculada. No manches. No puede ser, no te lo creo, se decían entre dientes. Manuela sintió que la cabeza le daba vueltas, pero su espina dorsal, ese corazón de roca del que hablaba su abuela, no se doblegó. Se giró lentamente, no huyendo, sino enfrentando la marea de miradas de condena que la cubría. Su dignidad, la única riqueza que poseía, le impedía llorar ante tamaña hipocresía, pero el dolor era físico, la punzada fría de la injusticia que rasgaba su pecho, una herida abierta para que el mundo viera y juzgara. El rechazo público era, en aquella época y en aquel lugar, la condena al ostracismo social, la pérdida de honra y de futuro, la certeza de que ella nunca más tendría un lugar de respeto en San Isidro. El único sonido que rompió el silencio opresor fue el de sus zapatos en el piso de piedra mientras abandonaba la iglesia, no corriendo, sino caminando con la cabeza en alto, en un contraste gritante con la cobardía de Esteban, que ahora se escondía bajo el manto de su madre y los murmullos de aprobación de la sociedad. Aquel momento, la salida silenciosa y digna, era el verdadero bautismo de Manuela, el inicio de su lucha solitaria por la supervivencia emocional y social, el desafío mudo a un mundo que quería verla postrada. La niebla de la mañana parecía aún más fría y densa al envolver a la joven, ahora sin novio, sin sueño, pero con una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. En la plaza de la iglesia, un hombre solitario, envuelto en un pesado capote de lana oscura que contrastaba con la ropa festiva de los demás, observaba la escena desde lejos, casi escondido por las sombras. Era don Ricardo Velázquez, el lobo, el hacendado más frío y rico de la región, famoso por su riqueza implacable y por su desprecio por las convenciones sociales de San Isidro. No estaba allí por la boda, pero por algún motivo desconocido, su mirada gélida se fijó en la figura de Manuela. La expresión en su rostro no era de indiferencia, sino de una furia contenida, casi como si aquella humillación pública no fuera la de una extraña, sino el eco doloroso de su propio pasado. Manuela siguió hacia su casa, el dolor en cada paso, y encontró a la abuela, doña Elena, sentada al borde de la cama, pero no desesperada, sino con una furia silenciosa. La anciana, con la sabiduría de las que ya han sufrido, sabía que la desesperación de Manuela sería la victoria final de la hipocresía de Esteban y su familia. «No vamos a darles el gusto de vernos caer, muchacha. La honra reside en lo que hacemos, no en lo que dicen de nosotras», dijo con la voz embargada pero firme, arrancando las flores del vestido de su nieta. El dolor de Manuela era casi insoportable, el peso del rechazo aplastando su futuro. Se sentía como la tierra pisoteada, sin valor, sin propósito, pero la abuela le impidió sucumbir a la victimización. «Mañana irás a buscar trabajo», dijo la abuela, con la dureza de quien ama, sabiendo que la inactividad sería el veneno más lento, la aceptación de la condena. La lucha de Manuela apenas comenzaba, y la única arma que le quedaba era la dignidad y la determinación de sobrevivir. Pero, ¿quién le daría trabajo a una mujer maculada por la mala suerte, rechazada en el altar y condenada a la habladuría perpetua del pueblo?
Nadie en San Isidro se atrevería a desafiar la influencia de la familia de Esteban, excepto un hombre, el único que vivía fuera de las reglas, que no se doblegaba a la campana de la iglesia y que no temía el juicio social. La única opción de Manuela era lo impensable, lo temido, el lugar donde la esperanza moría, pero la vida seguía. La abuela fijó la mirada en el horizonte, donde la gran hacienda de café se extendía como una mancha oscura en la montaña, una tierra de trabajo arduo, silencio e impiedad. «Irás a la hacienda Velázquez, Manuela», dijo doña Elena, con un nudo en la garganta, pero la certeza en la mirada. El lobo acepta a los excluidos, a los rechazados. Su trabajo es honesto, y él, por más que digan, es el único que no teme la mácula social. Manuela sintió un escalofrío. El trabajo en la hacienda de don Ricardo el Lobo Velázquez era temido, y el hacendado era un enigma, una figura gélida e implacable. Pero la abuela no le dio opción. Era la única puerta abierta, el único medio de probar que ella era más que el rechazo que había sufrido. La humillación la forzaba a los brazos de un hombre cuya fama de frialdad era legendaria, y esa inversión de destino era el último gancho de la tragedia. La mañana siguiente la encontró de pie, vestida con ropa sencilla de trabajo, el olor a tierra sustituyendo al de incienso, la dignidad intacta bajo el dolor. Sabía que se dirigía al exilio, a un lugar de silencio y trabajo duro, pero había una chispa de desafío en sus ojos. La esperanza era un lujo, pero la supervivencia era un imperativo. Antes de que te cuente lo que sucedió con ella, dime ahí en los comentarios, ¿qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿De dónde me estás viendo? Es increíble ver hasta dónde estas historias cruzan las fronteras. Y si te gustan las historias de superación, ya te suscribes para no perderte el desenlace de esta jornada de dignidad. El camino a la hacienda Velázquez era empinado y solitario, envuelto en una niebla espesa que la aislaba del mundo y de los chismosos de San Isidro. Cargaba en la mochila la mácula, pero en el corazón el germen de una fuerza desconocida, la resiliencia que la vida le había enseñado. Estaba a punto de enfrentar al hombre más frío de la región, al lobo solitario, y la única cosa que la protegía era la certeza de que la humillación del día anterior había limpiado todas sus ilusiones sobre la justicia y la bondad social. Manuela llegó a la hacienda, un universo de silencio y orden militar, donde el aroma del café tostado no era un perfume, sino el olor a sudor y disciplina. Era un mundo donde la fuerza del brazo valía más que la decencia del nombre, y ese nuevo contexto era lo que necesitaba para reconstruirse. Su vida nunca más sería la misma, y el destino la había lanzado a los brazos del único hombre que podía desafiar la hipocresía que la había condenado. La campana de la iglesia, distante, ya no era la voz opresora del juicio, sino un eco débil que ella estaba determinada a ignorar. El rechazo de Esteban la había liberado de la futilidad de la aprobación social, y ahora, en el silencio de la hacienda, comenzaba a escribir un nuevo capítulo, no de víctima, sino de superviviente, lista para enfrentar el trabajo arduo y la mirada gélida de don Ricardo. La hacienda Velázquez era un mundo aparte, una fortaleza de piedra y café en la cima de la montaña, donde el silencio era ley y el trabajo era la única oración aceptada. El olor penetrante del grano maduro impregnaba todo, una fragancia de sustento que Manuela aceptó como su nueva realidad, contrastando con la futilidad de los vestidos de novia y las falsas promesas. Don Ricardo Velázquez la recibió no con palabras, sino con un ademán brusco, sin siquiera despojarse de su inseparable capote de lana oscura, incluso bajo el sol de la mañana, lo que la hizo sentir no la frialdad de un jefe, sino la distancia calculada de un juez que ya había visto y juzgado a la humanidad y prefería quedarse solo. Fue inmediatamente asignada al trabajo más arduo en la selección manual de los granos,
un trabajo que exigía paciencia y destreza, pero que le garantizaba el anonimato y el agotamiento que su corazón roto necesitaba. Los otros trabajadores, todos ellos excluidos de San Isidro por algún motivo, deuda, mala conducta o, como ella, condena social, mantenían la misma distancia gélida de don Ricardo, formando una comunidad de solitarios, unidos por el trabajo, pero separados por la desconfianza. Manuela trabajaba en silencio, dejando que el dolor del esfuerzo físico fuera un bálsamo para el dolor del alma, y observaba a don Ricardo de lejos, el lobo que vivía aislado en su gran casa, a quien todos temían, pero que, extrañamente, era el único que no la miraba con lástima o juicio. Su mirada era gélida pero neutra, casi como la de un animal que observa a la presa, pero no la ataca, y esa indiferencia era, paradójicamente, la única forma de respeto que había recibido desde que salió de la iglesia humillada. El sufrimiento de Manuela, sin embargo, no era solo el físico, sino el del aislamiento. Era una mujer decente en un lugar de personas de reputación manchada, y esa diferencia era sutil, pero palpable, lo que aumentaba su soledad. El hacendado, sin embargo, tenía una regla inquebrantable. El trabajo es el único valor. La vida personal es silencio. Y Manuela se aferró a esa regla como la única ancla en un mar de incertidumbres. Su corazón, antes vulnerable, comenzaba a endurecerse, a protegerse de la crueldad del mundo, transformando el dolor en resiliencia silenciosa. El aroma del café tostado era el olor de su nueva y amarga libertad. «Órale, vamos adelante», se decía. La tensión pública que la perseguía no tardó en encontrar el camino hacia la hacienda de don Ricardo, pues la hipocresía de San Isidro no toleraba que Manuela encontrara paz o salvación, aunque fuera en el trabajo arduo y anónimo. Esteban y su padre, el influyente don Ramiro, comenzaron a esparcir el rumor de que la presencia de Manuela en la hacienda de don Ricardo traería mala suerte para la cosecha, que su mácula afectaría la calidad del grano y la prosperidad de la hacienda. La mentira era el arma de la tradición corrompida, y la reputación de don Ricardo, por ser un hombre sin fe y sin tradición, era el blanco, una forma sutil de venganza. El primer signo de la conspiración fue la deserción de algunos trabajadores más supersticiosos que, convencidos por los emisarios de don Ramiro, comenzaron a abandonar la hacienda, alegando que el lobo estaba desafiando el orden divino al emplear a una mujer marcada por el rechazo en el altar. El pánico y el miedo se extendieron rápidamente y el trabajo comenzó a verse perjudicado, la cosecha amenazada. El sufrimiento de Manuela se intensificó, ahora no solo por el dolor personal, sino por la culpa de ser la causa del problema, lo que la hizo considerar la huida, la única forma de proteger la hacienda y la bondad silenciosa de don Ricardo. Manuela, en un momento de vulnerabilidad y choque, intentó acercarse a don Ricardo para pedirle la renuncia, para alejarse y llevarse consigo la mala suerte que la sociedad le había impuesto. Pero él la detuvo con un gesto de la mano, un silencio que valía más que 1000 palabras. Estaba en lo alto de una pequeña colina observando el cafetal, y su rostro era una máscara de yeso, pero sus ojos, de un azul profundo y penetrante, demostraban una furia gélida, no contra Manuela, sino contra la hipocresía que intentaba manipular sus negocios. No la expulsó, la defendió de forma inesperada. «El trabajo en este lugar se paga con el sudor, no con chismes», dijo don Ricardo con una voz grave y firme, sin siquiera mirarla. «La mala suerte es la pereza, la mácula es la mentira. Usted trabaja, siga trabajando e ignore el ruido de los perros». Esa frase, más que cualquier halago, le devolvió a Manuela un pedazo de su dignidad, un reconocimiento silencioso de su valor y de su inocencia, una llama de esperanza en el frío de su corazón. Don Ricardo era un aliado improbable,
un salvador con ambigüedad moral, cuya acción la protegía, pero cuya intención seguía siendo un misterio, lo que aumentaba la expectativa y la curiosidad de los otros. En una noche de lluvia torrencial, Manuela fue llamada a la casa grande para ayudar a cuidar a un trabajador que se había herido gravemente. Una escena de intimidad y vulnerabilidad que rompió la rutina gélida de la hacienda. Don Ricardo, a pesar de su fama de frialdad, demostraba una eficiencia y una decencia silenciosa en el cuidado del herido, lo que contrastaba violentamente con su reputación de lobo implacable, y esa contradicción lo hacía aún más enigmático. El olor a medicinas, a tierra y a café invadía la sala, creando una atmósfera de urgencia y humanidad que Manuela no esperaba encontrar en el corazón de aquel hombre. Mientras buscaba un paño limpio en el escritorio de don Ricardo, Manuela vio sobre una escribanía de caoba, entre papeles de contabilidad y mapas de la hacienda, un pequeño libro de poesía, un volumen antiguo y gastado, con la tapa de cuero rasgada. La curiosidad fue más fuerte que el protocolo, y lo abrió, las manos temblorosas de anticipación. La primera página tenía una dedicatoria, escrita con una caligrafía elegante y femenina. A mi Ricardo, a quien amo y espero, para que la poesía nos recuerde que el corazón no tiene precio. Y, justo debajo, la firma que hizo que el corazón de Manuela se detuviera. Un nombre. El nombre del novio que la había rechazado, Esteban. El choque fue inmediato, un mini cliffhanger que revolucionó el arco narrativo y planteó una pregunta enigmática. ¿Qué unía al novio hipócrita y al hacendado frío e implacable? Sería una cuestión de venganza, un dolor aún más profundo, un secreto compartido que la sociedad de San Isidro había silenciado. Manuela sintió que la cabeza le daba vueltas. El mundo de la hacienda, antes tan claro y simple en su dolor, ahora se convertía en un laberinto de misterio y tensión, donde la historia de don Ricardo estaba extrañamente entrelazada con su propia humillación. Al día siguiente, la tensión alcanzó el pico. Don Ramiro y Esteban fueron a la hacienda, no para hacer negocios, sino para intentar convencer a don Ricardo, a plena luz del día, de que expulsara a Manuela, usando como pretexto la mácula y la mala suerte que la joven traería a la cosecha. Una humillación que sería la victoria final de la hipocresía social. La escena era de confrontación, y don Ricardo, envuelto en su capote, los escuchaba con la frialdad de quien oye una mentira muy antigua, sus ojos azules brillando con una intensidad peligrosa, lo que hizo que Manuela temblara de aprensión y esperanza. ¿Vinieron aquí por el café o por la reputación de una joven?, preguntó don Ricardo, la voz baja, pero cortante como un látigo. Mi hacienda está limpia por dentro, y no acepto que la suciedad de sus chismes y su codicia toquen mi café. La honra de una persona no está en la dote, sino en el sudor, y esta joven vale más que toda su familia hipócrita. Ella se queda. La declaración, un acto de coraje y desafío, era el primer gran giro, el momento en que la ambigüedad moral de don Ricardo se inclinaba hacia la decencia silenciosa, lo que elevaba a Manuela al estatus de protegida. ¡Qué padre! ¡Qué genial!, debió pensar Manuela. La escena siguiente, un breve instante de intimidad, ocurrió cuando Manuela vio a don Ricardo al final del día quitándose el capote de lana oscura por primera vez y notó una cicatriz profunda en su antebrazo, un rastro antiguo de un dolor físico que parecía resonar el dolor del alma. El capote, su armadura, no era solo contra el frío, sino contra el mundo y sus heridas. Manuela tuvo un atisbo de la vulnerabilidad del hombre, una revelación parcial de que don Ricardo era un exiliado, un superviviente, igual que ella, lo que la hizo sentir una empatía silenciosa, el despertar de un lazo sutil. Y tú, en su lugar,
¿Tendrías el coraje de continuar cada mañana con el corazón en pedazos y bajo la mirada de condena de todos, excepto de un hombre frío? Escribe ahí en los comentarios. La búsqueda de respuestas consumía a Manuela. Comenzó a observar a don Ricardo con una nueva intensidad, buscando una conexión entre la dedicatoria en el libro, el rechazo de Esteban y la cicatriz en su brazo. Se dio cuenta de que el cinismo de don Ricardo no era innato, sino forjado, una defensa contra un dolor muy antiguo y profundo que la sociedad de San Isidro le había infligido. El miedo dio paso a la curiosidad, y la curiosidad al deseo de entender lo que se escondía detrás de la máscara de indiferencia, lo que aumentaba la tensión entre ellos. Una tarde de domingo, don Ricardo encontró a Manuela sentada bajo un gran árbol, leyendo un libro de oraciones. No dijo nada, solo se acercó, y el silencio entre ellos no era de incomodidad, sino de una comprensión muda, de dos almas que reconocían el dolor una en la otra. Él vio la fuerza en el rostro cansado de Manuela, la dignidad inquebrantable que le había impedido doblegarse a la humillación, y ella vio la humanidad en la mirada gélida de él, el dolor que el tiempo no había borrado. La relación entre ellos evolucionó hacia una complicidad silenciosa. Manuela, con su decencia, era la única que no temía a don Ricardo, y él, con su frialdad, era el único que la protegía sin juicio, una danza de opuestos que desafiaba la lógica del pueblo. La abuela de Manuela, doña Elena, la visitaba secretamente, trayendo noticias de San Isidro, y la habladuría sobre don Ricardo y su protegida aumentaba, lo que solo servía para cimentar la alianza silenciosa entre el lobo y la rechazada. El secreto del libro de poesía y la dedicatoria con el nombre de Esteban era el peso en la conciencia de Manuela, la certeza de que la historia de don Ricardo estaba ligada a la suya por un hilo de traición e hipocresía, lo que la preparaba para la confrontación final. El destino había juntado dos almas heridas, la más pura y la más cínica, en un lugar de trabajo arduo y silencio, y la verdad estaba a punto de explotar. El olor a café tostado, antes un bálsamo, ahora era el aroma de la tensión, la expectativa de que el silencio de don Ricardo estaba a punto de romperse y que la revelación del pasado sería la clave para el futuro de Manuela. La única certeza era que su honra, robada en el altar, sería recuperada, no por la mano del novio, sino por la justicia silenciosa del hacendado más frío de la región. La próxima escena sería el clímax de la revelación. Manuela sabía que el momento de la verdad estaba cerca. Necesitaba confrontar a don Ricardo con el libro, con la dedicatoria, con la pregunta que la consumía. ¿Por qué la había defendido con tanta ferocidad, protegiéndola de la misma familia que lo había herido en el pasado? La respuesta, sabía ella, estaba en el corazón del lobo, escondida por años bajo el capote de lana oscura y el cinismo. El destino estaba a punto de dar la vuelta, y lo que era mácula se transformaría en redención. La niebla matinal andina se cernía sobre la hacienda, pero Manuela sentía una claridad cortante en el corazón. Caminó hacia el escritorio de don Ricardo, sosteniendo el pequeño libro de poesía contra el pecho como un arma, no de ataque, sino de verdad. El silencio en la hacienda era casi sacro, el único sonido era el crujido lento del suelo de madera bajo sus pies, un ritmo que la llevaba hacia la confrontación final. El miedo ya no la dominaba, sino la necesidad urgente de entender la telaraña de hipocresía que la había condenado y que había herido al hombre más frío de la región. Don Ricardo estaba inclinado sobre la escribanía, el capote de lana oscura colgado en la silla, revelando la cicatriz en su brazo. No se giró cuando Manuela entró, pero sintió su presencia, la tensión cargada en el aire. Manuela colocó el libro sobre la mesa, abriéndolo en la dedicatoria con el nombre de Esteban, y la simple acción rompió el silencio de años. «¿Qué tiene que ver Esteban con usted, don Ricardo?
¿Por qué me defendió de la misma familia que lo hirió en el pasado?, preguntó Manuela, la voz baja pero firme, la dignidad intacta. Don Ricardo finalmente se giró, y sus ojos azules, antes gélidos, estaban cargados de un dolor antiguo, una revelación que había guardado durante 20 años. Confesó que el rechazo de Esteban a Manuela resonaba su propia humillación. Él había sido novio de la prima de Esteban, un hombre pobre en su juventud, y fue rechazado bajo la presión de la misma familia que lo había condenado por no tener dote y por no tener la sangre y el estatus que merecían. El libro era el último regalo de la mujer que había amado y que lo había traicionado por conveniencia, la cicatriz en su brazo, una herida de cuando intentó luchar por su honra hace 2 décadas. La frialdad de don Ricardo era una armadura, un medio de protegerse del cinismo y la crueldad de la sociedad de San Isidro. Se había aislado, construido su riqueza en silencio, solo para probar que el valor de un hombre no está en lo que la sociedad piensa, sino en lo que construye con sus propias manos. Viendo a Manuela, una joven pura y decente, resistir el mismo dolor con dignidad y resiliencia, se vio a sí mismo en la juventud, pero con una fuerza que él no había tenido, y esa imagen rompió su cinismo. Vio en Manuela la bondad silenciosa que él había perdido. La confrontación se transformó en un pacto de almas. Manuela entendió que la defensa de don Ricardo no era venganza, sino justicia, un acto de redención para sí mismo y para ella, la prueba de que su integridad valía más que la aprobación social. El capote de lana oscura, antes un símbolo de frialdad, era ahora la capa de un protector, y el corazón del lobo, antes de roca, era una llama silenciosa que se encendió por la decencia de una joven humillada. La honestidad de él desarmó el dolor de ella. Don Ricardo miró a Manuela y, en lugar de cinismo, había humanidad. Se acercó, y lo que dijo no fue una pedida de mano romántica, sino un acto de honra y justicia, el clímax de la historia. Manuela, la honra que le quitaron en el altar, yo se la devuelvo aquí, frente a la montaña y el trabajo honesto. No le ofrezco amor, sino respeto. No le ofrezco riqueza, sino dignidad. Cásese conmigo, no por pasión, sino como un desafío a la hipocresía del pueblo. Acepte ser mi esposa y elévese por encima de toda condena. Manuela, con el corazón lleno de una emoción nueva y poderosa, no dudó. Aceptó, no por necesidad, sino por reconocimiento de la bondad silenciosa de don Ricardo, por respeto a su decencia y por un deseo ardiente de desafiar la hipocresía de Esteban y su familia. El matrimonio, un pacto de respeto y amistad, era el acto de coraje final, el momento en que la rechazada se convertía en la mujer más poderosa y respetada de la región, probando que la verdadera honra residía en la integridad. El casamiento fue sencillo, en el registro civil, sin campanas de iglesia, sin invitados, solo la presencia de la abuela de Manuela y del cura, que había presenciado la humillación. La unión no era de amor romántico, sino de almas que encontraron la redención una en la otra, un matrimonio que se convirtió en la unión de 2 fuerzas, la bondad resiliente de Manuela y la justicia silenciosa de don Ricardo. La noticia se esparció como fuego, y el choque en San Isidro fue la victoria de Manuela, la prueba de que la decencia había vencido a la hipocresía. Mensaje final. La decencia y la bondad silenciosa valen más que el estatus social y la aprobación de los hipócritas. El verdadero valor de una persona se mide por su integridad ante la adversidad, y no por su suerte o fertilidad. Historias así nos recuerdan que el bien siempre vuelve. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite escuchar esto. La frase memorable: el destino de un alma se mide por el coraje con que se levanta de la humillación y no por la altura de la caída.